Gloria al Señor. Bueno, vamos hoy a continuar uno de los temas que he estado trabajando durante algunos sábados, He titulado el sermón de hoy, o la enseñanza de esta tarde, gratitud radical. Colóquenme el título allí, por favor. Bueno, cuando lo terminen de colocar, comenzamos la prédica. Vamos a aguantar unos minutos mientras terminan de colocar. El título es gratitud radical. Eso, gracias. Yo pensé que ya lo tenía listo, pero no importa, al fin lo coloco. Gratitud radical. Esa palabra radical suena como de revolución, de guerrilleros, de rebeliones, ¿verdad? Normalmente cuando escuchamos de alguien aspectos radicales hablamos de gente que va hacia los extremos. Por eso el título de hoy es gratitud radical, porque quiero que hoy hablemos sobre que tenemos que aprender a ser agradecidos a un extremo, de ser posible, de manera muy radical. Quiero que hoy, como es mi deseo, que hoy usted pueda recibir esta palabra en su corazón, en su mente, en su espíritu, y que algo bueno pueda arrancar hoy en su corazón. Primera de Tesalonicenses, del capítulo 5, verso 18 en la versión NBI, Pablo escribe en la carta y le dice a la iglesia de Tesalónica, les da un consejo y les dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. Por favor, dígale al que tiene al lado: aprende a darle gracias a Dios en toda situación. Este tema no es nuevo para nada. He hablado sobre este tema este año varias veces, pero supongo que los temas que considero importantes hay que reforzarlos para aprender más. Y hoy quiero, como base de este tema, decirle que cuanto más profundo usted entiende o ha entendido el amor de Dios, usted va a ser una persona más agradecida. Voy a decirlo al revés. La gente que es más agradecida es la gente que más ha entendido y comprendido el amor de Dios. Para hablar del amor de Dios o tratar de entender el amor de Dios sería como aquel que ha conocido a Jesús como su sanador. ¿Cuál es la única forma de que yo pueda conocer a Jesús como mi sanador? De que Él me haya sanado. Y para que Él me haga el milagro de la sanidad, ¿cómo tengo que haber estado? Y usted me dirá: pastor, yo no quiero estar enfermo. Pero la única forma de conocer a Jesús sanador es por medio de una enfermedad. Esa enfermedad me lleva a conocer a Jesús como sanador de mi cuerpo. Hoy que estamos hablando de gratitud, yo quiero que usted pueda aprender hoy, o que va a ser la base de la enseñanza que vamos a tener en los próximos minutos, es que el amor de Dios o el agradecimiento hacia Dios está basado en conocer el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Y quién conoce más el amor de Dios que aquel que no se lo merece? ¿Y quién conoce mejor el amor de Dios que aquel que ha fallado, aquel que ha pecado, aquel que se ha equivocado? Él le ha perdonado, le ha levantado, y yo creo que ahí es donde se conoce el verdadero amor de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Porque es fácil decir que Dios me ama, porque la Biblia lo dice, pero otra cosa es experimentar el amor de Dios. Y para experimentar el amor de Dios lo experimentamos por medio del perdón. De cuando Él ya no nos quiere, cuando nadie nos quiere, Él está allí. Cuando hemos caído y nos hemos equivocado y otros nos dejan, Él está allí. Ese es el amor de Dios. Y solo la gente que ha conocido el amor de Dios a profundidad es gente que realmente es agradecida. Nótese que la Biblia, o este texto bíblico que Pablo escribe, no dice demos gracias, demos gracias a Dios en todas las cosas. No dice allí, póngame el texto bíblico por favor. En este caso en la NBI dice den gracias a Dios en toda situación. Allí no dice den gracias a Dios por toda situación. Dice den gracias a Dios en toda, no por toda, en toda situación.
Y esto es importante resaltarlo porque aunque suene parecido, no es exactamente lo mismo. No necesariamente tú tienes que ser agradecido por todas las cosas malas que te han pasado en la vida. No necesariamente usted tiene que ser agradecido por las cosas malas que ha vivido. No tienes que ser agradecido porque viviste una mala experiencia o por la mala experiencia. De hecho, usted y yo tenemos que estar claros que la mayoría de las veces la voluntad de Dios no se hace aquí en la tierra. Y esto es un concepto teológico, algo discutido entre los conocedores de la palabra de Dios, de que algunos dicen que todo lo que ocurre pues es la voluntad de Dios. Esa es una teología que existe. Hay otra teología que dice que no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, sino que existe lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Esto se respeta. Yo conozco pastores, tengo pastores amigos que enseñan de que todo es la voluntad de Dios. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que todo es la voluntad de Dios. Yo predico y enseño como pastor que no todas las cosas que ocurren es porque Dios quiere que ocurran, pero creo que Dios permite muchas de las cosas cuando nosotros somos tercos y queremos e insistimos en hacer las cosas. Y creo que Dios es un caballero, por lo menos es lo que su pastor cree, que Dios es un caballero que respeta nuestras decisiones. ¿Me está siguiendo lo que trato de decir? Digo, me le voy a dar un poquitico aquí, un poquito más. Yo creo que yo se lo bajé. Ahí ya me escucho más. Sí. Y esto es importante diferenciar, porque la mayoría de las cosas que pasan a nuestro alrededor hay que reconocer que no son buenas. Muchas de ellas son malas. Y yo no puedo pretender creer que esas cosas malas son la voluntad de Dios. Dios no tuvo como voluntad un divorcio. La voluntad de Dios no fue que alguien se descarriara. La voluntad de Dios no fue que usted saliera mal en los negocios. Eso no tuvo nada que ver con la voluntad de Dios. En realidad, la mayoría de las cosas que ocurren en el mundo y a nuestro alrededor no es la voluntad de Dios. Pero todas las cosas que ocurren, en su gran mayoría, sí es la voluntad de las personas. ¿Por qué? Porque al final, entendiendo o no entendiendo, tomando decisiones conscientes o inconscientes, siempre obtenemos el resultado de todas las decisiones que tomamos. Y en esto necesariamente no tiene que estar Dios metido. Deberíamos tener a Dios involucrado en todas nuestras decisiones. Eso sí es una verdad. Pero no todo lo que hacemos ni todo lo que ocurre necesariamente yo puedo decir porque fue la voluntad de Dios. Ay, me caí porque era la voluntad de Dios que me cayera. Me peleé con mi esposa porque era la voluntad de Dios que me peleara. Me separé de mi esposa porque era la voluntad de Dios que me separara. ¿Me está siguiendo lo que trato de enseñarme? No necesariamente es así. La gran mayoría de las cosas malas que ocurren no fueron plan de Dios. Es más, yo me atrevería a decir que la mayoría de eventos malos que han traído traumas a tu vida y a mi vida, nunca estuvieron escritos en el plan de Dios. Fueron tus decisiones, no consultadas a Dios. Fueron tus planes, tus decisiones. Y al final Dios dice, pues es tu vida. Al menos eso es lo que nosotros creemos. Y tomamos decisiones por encima del plan de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Entonces, yo no puedo darle gracias a Dios, o no debería darle gracias a Dios por todas las cosas que ocurren. Pero en medio de esas situaciones, yo tengo que aprender a ser una persona agradecida con Dios. Si nota la diferencia de lo que trato de enseñarle. Yo en mi propia vida, mis amados, he aprendido a agradecer a Dios en medio de todas circunstancias. He aprendido a ser agradecido con Dios sin importar las circunstancias que estoy viviendo, porque hay algunas razones que entendí, que quiero que usted comprenda. Cuando yo las tengo claras, al menos 5 cosas que yo las tengo bien claras en mi vida, esas me van a ayudar a que en medio de mi vida, sin importar la situación que yo esté viviendo, yo pueda ser agradecido con Dios. Número 1, yo puedo ser agradecido con Dios sin importar las circunstancias, si puedo creer y puedo siempre ver que Dios sigue estando al control de todas las situaciones. Hay guerra, hay pleito, hay escasez, pero óigame, Dios siempre ha tenido el control en la mano. Todo está bajo el control de Dios. ¿Y por qué entonces ocurren esas cosas, pastor, si Dios está en el control? Porque es que lo que está ocurriendo no fue el plan de Dios, son las decisiones de la gente.
La gente toma malas decisiones, los gobiernos toman malas decisiones, las comunidades, las familias toman malas decisiones. Y por eso es la importancia de que usted y yo como cristianos podamos estar dentro del plan y el proyecto de Dios para tener claridad que aunque estemos pasando por una situación difícil, Dios tiene el control y de esta Él me va a cuidar y de esta Él me va a sacar. Otra de las razones que a mí me ayudan a estar claro sin importar las circunstancias, Dios siempre puede sacar algo bueno de en medio de algo malo. ¿Alguien puede decir amén? Eso también es una verdad. Del medio del pecado Dios saca cosas buenas. Del medio de mi error Dios puede sacar cosas buenas. No fue la voluntad de Dios mi error. No fue la voluntad de Dios lo que yo hice, ni cómo lo planeé, ni los errores que cometí. Pero lo bueno de nuestro Dios es que a pesar de todo eso, de que yo hice lo que me dio la gana, de que yo hice lo que me pareció, de que fui en contra del plan de Dios, qué lindo que a pesar de todo eso, Dios siempre termina sacando algo bueno de medio de toda metida de caminar. Dígale al que esté al lado, Dios siempre saca algo bueno. Número 3, Dios puede convertir incluso mis errores en algo que funcione bien. Qué importante. Dios puede convertir aún de en medio de mis errores algo que al final funcione bien. Y esto puedo ponerlo en claro. Bien, yo quiero que quede esto bien definido, porque en nuestra cultura confundimos esto con... Y es donde disfrazamos la voluntad de Dios con nuestros errores. No me malinterpreta con lo que voy a decir, quiero que me entienda bien. En nuestra cultura latina, sobre todo los venezolanos, una mujer se siente muy orgullosa por ser una madre sin hijos. Y lo gritan por las redes sociales, el Día del Padre, yo soy papá y mamá porque no tengo marido, porque no sé qué. Y usted sabe que estoy hablando porque eso es muy normal verlo en todos lados. ¿Y por qué una mujer se tendría que sentir orgullosa por eso? Yo no le encuentro sentido, porque eso refleja que cometió un error, de que se equivocó en algo. Ahora, en eso que se equivocó, Dios puede sacar cosas muy buenas de medio de esos errores. Por eso nunca podemos decir que los hijos son un error. Los hijos son una bendición, que pueden salir de medio de una equivocación, de una mala decisión, pero los hijos nunca serán un error. Los hijos son una bendición traída por Dios. Que si la pareja no lo hizo bien, que si la pareja no tomó buenas decisiones, esas fueron malas decisiones, esos fueron errores. Nunca fue el plan de Dios, porque el plan de Dios, escúchese bien, y por eso tengo que decirlo de esta manera tan radical, hablando de gratitud radical. El plan de Dios es que cada hijo nazca dentro de un hogar, dentro de un matrimonio, dentro de un esposo y una esposa que se amen, que se quieran, y que cada hijo tenga padres a su lado. Ese sí es el plan de Dios. Pero lamentablemente a veces muchas familias no arrancan así. Arrancan por medio de equivocaciones, sin conocer de Cristo o habiendo conocido de Cristo. Pero eso no quiere decir que todo va a terminar siendo malo. Lo bueno es que Dios siempre, en el medio de los errores, saca cosas hermosas y maravillosas. Y para testimonio, muchos de ustedes que están en este lugar, muchos de ustedes están en este lugar, y déjenme recordarle, usted nunca fue un error. Tal vez viene de los errores de otros, pero tú siempre estuviste en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, y Dios convirtió algo que un día fue malo en una persona maravillosa que hoy funciona para el plan de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Sacude al de al lado y dígale, tú eres parte del plan de Dios. Número 4, que me ayuda a tener paz en mi corazón en medio de cualquier circunstancia. No vivir en esta tierra para siempre. ¿Me está escuchando? Cualquier dolor, enfermedad, tristeza, preocupación, matrimonio y X, y para de contar, no va a durar para siempre. Algún día Dios nos va a llevar para el cielo y todo esto se acaba. Así que también, si no lográsemos por alguna razón encontrar la bendición, podemos tener en paz de que todo en esta vida, tarde o temprano, va a pasar, y que un día en el cielo tendremos todo lo que Dios también nos ha prometido. Eso también me ayuda a mí a ver en toda circunstancia, porque toda cosa siempre va a pasar. Dígale que tiene al lado, todo pasa. ¿Sabe qué es lo único que no pasa? El amor de Dios, su misericordia y su palabra nunca pasarán. Son eternas. Pero todo lo demás pasará.
el pleito, la lágrima, el dolor, la tristeza, la deuda, todo eso tarde o temprano pasará. Entonces, aunque yo esté viviendo algo que está cubriendo mi vida, aún en medio de eso, tengo que aprender a ser agradecido porque sé que no durará para siempre. Lo único que siempre es eterno es el amor de Dios, su misericordia y su palabra. Pero no existe deuda, ni dolor, ni tristeza que dure para siempre. Todo tiene fecha de caducidad. Así que agárrese de eso, y eso hay que aprenderlo a repetir en la mente. Y ahí usted puede decir, en medio de la situación, gracias, Señor. Porque en medio de la situación, tú me estás sustentando. Número 5, pase lo que pase, Dios no me va a dejar nunca de amar. ¿Alguien puede decir amén? Dígale que tiene al lado, pase lo que pase, Él siempre te amará. Hermano, si eso a mí no me ayuda a darle gracias a Dios en medio de cualquier situación, pase lo que pase, Él me ama. No importa cuántas veces me equivoque, no importa cuántas veces yo falle, no es el plan de Dios. Eso no es el plan de Dios, de que yo me equivoque y que yo falle. Pero no importa cuántas veces yo me equivoque o falle, Él nunca va a dejar de amarme, Él siempre me amará. Y como su hijo que soy, de repente si me va a dar una buena jalada de orejas, un pellizco, un correazo, pero nada de eso quiere decir que me va a dejar de amar. Él me ama desde siempre y me amará por siempre. Él te ama desde siempre y te amará por siempre. Si yo tengo bien claras estas cosas, mis amados, entonces yo puedo, en medio de cualquier situación, no darle gracias a Dios porque estoy en una deuda, no darle gracias a Dios porque estoy peleado con mi esposa, no es que puedo darle gracias a Dios porque tengo este problema o tengo el otro. Usted no tiene que darle gracias a Dios por eso, pero en medio de esa situación usted le puede decir a Dios, gracias, Señor, porque tu mano me sostiene, tu mano me cuida, tu mano me guía. La verdad, mi querido hermano, es que podría pensar en 100 razones diferentes para estar agradecido en Dios ante cualquier circunstancia, incluso aún en medio de las circunstancias más horribles que usted pueda estar viviendo o que ni siquiera haya vivido. Por eso Pablo escribe en el 5:18 de Primera de Tesalonicenses: den gracias a Dios en toda situación. Mire, mi amado y amada, la palabra griega que se usa en este contexto es la palabra pos, que significa cualquier, todo el tiempo, en cualquier lugar, en todas partes. Eso significa en nuestro idioma sin excepción, sin excusa, sin excepciones. Es decir, no existe una situación en la que no podamos darle gracias a Dios. No existe una situación en medio de ella en que no podamos decir, Señor, gracias. Siempre habrán razones para agradecer a Dios. Eso parece bastante radical, ¿no? Por eso el título de la prédica es gratitud radical. El día que tú puedas convertirte en alguien que agrada de manera radical, que agradece a Dios de manera radical, significa que nada, absolutamente nada, te puede robar el gozo. ¿Aló? El día que descubras qué significa ser un agradecido radical, ese día vas a descubrir que nada ni nadie te podrá robar el gozo, que no existe una situación, que no existe nada que te pueda robar la verdadera alegría que viene de Cristo nuestro Señor. Amados, no se necesita ningún esfuerzo para ser agradecido cuando nos regalan algo bonito. ¿Cierto o falso? ¿A cuánto nos gustan los regalos ahora? A mí no me gustan, ahora me gustan. ¿A usted le cuesta ser agradecido cuando le regalan algo bonito, algo que usted necesita? No, eso fluye natural. Usted no le han terminado de dar el regalo, nomás porque le dijeron que le van a dar un regalo, usted ya está. Gracias. Gracias. No, yo no me imagino a Pierina cuando alguien le llega con una sorpresa ya de un regalito o algo, antes del 24 y del 31. Eso es indirecta, ¿eh? Y Pierina antes de que llegue él ya, gracias. Mire, no se necesita esfuerzo para ser agradecido cuando nos dan algo bueno. Pero la Biblia dice que hay que aprender a ser agradecido en medio de toda situación.
Y ahí sí se complican las cosas, porque hay circunstancias que vivimos en la vida, situaciones en las que ser agradecido no fluye de manera natural. Pero las personas dicen que quieren saber la voluntad de Dios. Usted tal vez dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Tal vez alguien en esta sala que dice, pastor, yo quiero saber qué es lo que Dios tiene de plan para mi vida. Pero muchos de nosotros no entendemos cómo es que Dios funciona en este aspecto. Y por eso en el 5:18 de Primera de Tesalonicenses dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios. Usted quiere conocer la voluntad de Dios en su vida, tiene que aprender a ser un agradecido radical. Den gracias a Dios en cualquier situación, porque esta es la voluntad de Dios. Andamos a veces desenfocados, mis amados. Pensamos o tratamos de conectar el mundo natural con pensamientos naturales, el mundo espiritual, perdón, con pensamientos naturales. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Para que entiendas esto es en el mundo espiritual. La voluntad de Dios es que aprendas a ser agradecido, sin importar la situación. ¿Y sabe qué va a ocurrir cuando usted aprenda a ser agradecido, sin importar la situación? El gozo le va a inundar. Y entonces vas a empezar a ver el mundo a tu alrededor diferente y vas a poder entender los planes de Dios para tu vida. Una cosa es que tú le digas a Dios, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Otra cosa es que tú digas, yo quiero conocer los planes de Dios. Pero para conocer los planes de Dios, necesitas conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, debes aprender a ser agradecido. ¿Aló? Escúcheme bien, y ya estoy terminando con esto. Alguien que no ha aprendido el agradecimiento dentro de su corazón, para con Dios, y para los que están a su alrededor, difícilmente va a descubrir los planes de Dios. Porque esa persona va a estar desenfocada, podrá ser muy buen cristiano, podrá tener maravillosos dones y talentos, pero no va a tener felicidad ni alegría. Porque el gozo y la alegría vienen de conocer la voluntad de Dios, que estamos aprendiendo hoy. Y se conoce la voluntad de Dios siendo agradecidos. Amados, esto es una decisión que debe ser intencional. Semanas atrás, meses atrás, he estado predicando sobre esto, sobre ser feliz, sobre disfrutar la vida. La clave está en ser agradecido. Pastor, ¿cómo puedo ser agradecido? En estos días ayer pude al fin tener todo, supieron que el pastor Oscar tuvo un accidente, ¿no? Eso se arregló el chisme para ir rapidito. A los que no supieron, el pastor Oscar tuvo un accidente en moto. Él debió morir, pero no murió. Hasta ayer pudimos hablar, empezó, pastor, y después de 2 minutos ya hablaba con energía. Ya le faltaba sacar el converse de cuerda. Me di cuerda un rato y soltó los pulmones que los tenía medio pegados, gracias a Dios. Pero yo le decía al pastor Oscar, mientras hablábamos, yo, Oscar, usted tiene que entender que usted no debería estar hablando conmigo, usted debe haberse muerto, pero Dios lo guardó. Y en estos días yo le decía a Frank, y hoy me lo dijo, me dijo, pastor, ya compré casco. Porque el pastor Oscar le pasó lo que a muchos motorizados le pasa, cargan casco solamente para que no los multen. Porque ellos juran que nunca van a tener un accidente. Y él tuvo un accidente. Él salió disparado y mientras iba cayendo, el casco salió volando por un lado. ¿Por qué? Porque el casco no le quedaba ajustado, no llevaba su tira, no era completo como debe ser, y cuando cayó le puso la cabeza al piso. Se partió un brazo, otras partes del cuerpo tuvo problemas respiratorios tuvo durante más de 8 días. Y esto es similar a lo que yo decía el otro día sobre el accidente de Franco, hace más de un año. Pastor, ¿y cómo yo puedo ser agradecido en medio de un accidente? Cuando yo entiendo que el propósito de Satanás era matarme, y estoy con vida, ¿yo no puedo ser agradecido con Dios? ¡Claro que sí!
Tal vez aquí hay muchos de ustedes que tal vez dicen, ¿cómo, pastor, yo puedo ser agradecido si no tengo para pagar? Pero en medio de que no tienes para pagar, Dios te ha dado para comer y te ha sostenido y cuidado. ¿Cómo no puedes ser agradecido por eso? Porque no has entendido cómo funciona este asunto todavía. ¿Cómo yo puedo ser agradecido en medio de los pleitos que tengo con mi esposo o con mi esposa? O los problemas que puedo tener con mis hijos. Todavía no has entendido cómo funciona el mundo espiritual. Sin importar las circunstancias, el gozo que está dentro de ti es el gozo te lo dio Dios. Pero para que tú lo alimentes, tiene que ser por medio del agradecimiento. Tenemos que aprender a tener ojos de agradecimiento, aprender a ser agradecidos sin importar la circunstancia. Consígale siempre. Hace muchos años aprendí esta lección. Mi esposa y yo a veces conversamos de situaciones X o Y. Escuchamos cuentos de X o Y, X situaciones. Y yo tengo alguna actitud siempre ante cualquier situación. Mi esposa siempre me dice, no, que escuché tal cosa, y yo de inmediato le busco el lado bueno. Que una vez tal dijo tal cosa, pero ese que necesita aprender algo, Dios le está dando la vuelta. Siempre aprende a buscar eso. ¿Sabe por qué? Porque el gozo que tengo en mi corazón no puedo regalarlo. Satanás no me lo puede quitar, pero yo sí lo puedo entregar. La canción dice, el gozo que tengo yo, pero el problema no es el diablo. El problema es que nosotros somos los que a veces entregamos lo que Dios nos regaló. Y cuando yo no aprendo a ser agradecido en mi vocabulario y en mis acciones, alimento entonces la queja dentro de mí. Porque la queja y el agradecimiento, mi querido hermano, son como las dos manos de la balanza. Mientras más agradezco, menos me quejo. Mientras menos agradezco, más me quejo. Esto es así. Es algo natural. Usted se le olvida ser agradecido, deja de ser agradecido porque le pasa como a Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Hasta qué momento Pedro caminó sobre las aguas? Hasta el momento en que quitó su mirada de Jesús. En el momento en que dejó de mirar a Jesús a los ojos, en ese momento la balanza dijo, ¡ay, me ahogo, Señor, sálvame! ¡Me ahogo! Antes estaba caminando, luego me ahogo. La balanza se fue para otro lado. Si yo aprendo a ser agradecido o aprendo a controlar la queja dentro de mi lado, porque las dos son balance, mi vida va a llenarse de gozo y de alegría. Y entonces ahí es donde, escúcheme bien porque aquí esto es importante. Esto es muy importante. Sin importar ninguna situación, sin importar las circunstancias. Pablo lo dijo clarito. He aprendido. Cuando hay mucho, soy feliz. Y si no tengo nada, mire, la mayoría de las cartas de consejo de Pablo como estas, Pablo las escribió desde la cárcel. ¿Usted se imagina a alguien desde la cárcel dándole ánimo a los que están por fuera de la cárcel? ¿Qué tenía Pablo? Que en medio de la cárcel, después de una apedreada, después de que lo cachetearon, después de que lo golpearon, el bendito escribía. Tal vez no podía hablar porque estaba golpeado, hinchado, tal vez lleno de sangre, tal vez hasta con un brazo partido. La Biblia no habla de eso, pero me quiero imaginar cualquier cosa allí. Y como él podía, escribía, llénense de gozo, llénense de alegría. Y la gente en la iglesia, ¡ay, Señor! Tanto sufrimiento. Y Pablo se le escucha en las cartas, ¡qué feliz! Pero algunos piensan que Pablo tal vez estaba en un resort, allá en Margarita. ¿Quién le dijo a usted que usted necesita estar en un resort para ser feliz? ¿Quién le dijo a usted que usted necesita estar libre de deudas para ser feliz? ¿O quién le dijo a usted que necesita estar sin problemas con su esposa para ser feliz? Sin problemas con su esposo para ser feliz. ¿Quién le dijo a usted que tiene que tener una 100% alegría y acuerdos con sus hijos para ser feliz? Pablo dice, en medio de cualquier circunstancia, sea agradecido. Y si aprendes a ser agradecido, no importa lo que estés viviendo, el gozo del Señor te va a inundar y es lo que nos da las fuerzas para seguir hacia adelante. Mis amados, dar gracias a Dios en todas las situaciones, esa es la voluntad de Dios.
¿Cuántos de ustedes se quieren sujetar a la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Díganle de lado, ¿cuál es la voluntad de Dios? Señor, dime cuál es tu voluntad. Habla, Jehová, que tu siervo oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Será agradecido. De estarle preguntando la voluntad de Dios. Ahora se la voy a decir. La voluntad de Dios que usted sea agradecido. Ahora, los planes de Dios son otra cosa. ¿Usted quiere conocer los planes de Dios? Nadie que no conozca la voluntad de Dios conocerá los planes de Dios. Primero tengo que conocer la voluntad de Dios y vivir bajo la voluntad de Dios para que se me sean revelados los planes de Dios. Amados, cuanto más agradecido tú estés, más cerca estarás de Dios. Entonces alguien pudiera decir, pastor, mientras más agradecido, más cerca estoy de morirme. No. Mientras más agradecido usted está más cerca de Dios. La gente agradecida ha aprendido a intimar con Dios. Esto no tiene que ver con que yo sea evangélico o sea evangélica, o tenga muchos años de ser evangélico o de ser muchos años de ser evangélica. Tu intimidad con Dios no se ve en cuanto tú oras, en cuanto ayunas o vigilas. Ahora viene esta palabra revelada. Tu intimidad con Dios se nota en tu vida de agradecimiento y en tu vida de gozo. A mí cualquiera me puede decir que oro 2 horas de rodillas. A mí cualquiera me puede decir que metió 3 días de ayuno y oración. A mí cualquiera me puede decir que anduvo metido en vigilias y en guerra espiritual. Pero si su rostro no refleja la gracia de Dios y la alegría del Señor, eso fue pura emoción humana, tratando de justificarse dentro de sí. La verdadera relación con Dios y la verdadera intimidad con Dios se refleja en un rostro que está lleno del gozo del Señor por medio del agradecimiento. Pastor, demuéstrenlo. No tengo que demostrarle, vea a Pablo. Vea a los 12, no solamente a Pablo, vea a los 12. Y a los demás que aparecen en la Biblia. Ellos nunca se quejaron. Les he contado que estoy viendo la serie de Chosen. Ya voy ahorita en la 3ª temporada. Lo que pasa es que la veo lenta para no acabarla rápido y tener bastantes meses hasta seguir hablando de ella con ustedes. Te la veo despacio, estoy viendo como 2 capítulos a la semana. A veces me emociono y la veo más despacio. Yo creo que me pasa igual que a la mayoría de ustedes. Cuando las series son de matazón, como que uno les gusta verla más rápido. Pero como es más espiritual, uno la ve como más lenta, con más calmita. Pecadores que somos. Ese es el detalle del cerebro humano, como el cerebro se activa arriba los químicos para hacernos sentir bien. Pero sí quiero, y termino con esto recordándole, mientras más agradecido tú estás, o aprendas a ser, mayor intimidad tienes con Dios. Ahora yo le invito a que usted se evalúe a sí mismo. Evalúese a sí mismo porque usted nadie lo puede evaluar. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Y no me diga bien. Evalúe por el reloj del agradecimiento y del gozo. Y ahí usted sí va a descubrir cómo está tu intimidad con Dios. Porque algo aprendí desde que yo conocí al Señor. El que se encuentra con Dios nunca volverá a ser el mismo. El que se encuentra con Dios, la tristeza se le va. ¿Y qué nos pasó entonces? Que ahora creemos que nos encontramos con Dios y creemos que la tristeza es parte natural de nuestra vida. No, señor. Hay momentos para las emociones, eso les he enseñado mucho a ustedes. He reforzado mucho eso. Las emociones no son malas, pero tienen momentos específicos y ya. Mi gozo no puede depender de las emociones, mi gozo tiene que depender de mi relación con Dios. ¿Qué tal si te colocas de pie y le damos gracias al Señor en esta tarde?